Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Estamos haciendo un repaso de las cartas que el Señor dirige por medio de Juan a las 7 iglesias de Apocalipsis, y llegamos hoy a la tercera, y dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor ha estado hablando las 7 cartas, dije el primer día, hay que tomarlas como un conjunto para la iglesia. No tiene tanto que ver con las iglesias a que están dirigidas, directamente se dirige a ellas, pero es para mí. El problema de la iglesia en Éfeso puede ser mi problema. El de Esmirna, mi bendición, así sucesivamente. Dios habla a la iglesia. Y en cada una de estas cartas descubres no solamente alguna cosa buena, sino también ciertos defectos. Esto ocurre con esta iglesia en Pérgamo. Lees el pasaje y la estructura de las cartas es la misma. Primeramente el Señor, en segundo lugar la iglesia, y en tercer lugar el llamamiento a una respuesta frente al mensaje de la iglesia. Por tanto, el Señor se presenta de distintas maneras en cada una de las cartas. A veces se presenta en una forma más extensa. Esta forma es enormemente breve. El que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada aguda se menciona antes, pero rodeada de otras cosas. Pero cuando tú lees en la Biblia espada aguda, es una espada grande de combate afilada por los 2 lados, de manera que corta tanto a derecha como a izquierda y profundiza con su punta al interior cuando tiene que atravesar algo. Está hablándonos o presentándonos aquí al que tiene el poder absoluto y al que es vencedor. Cuando estudiamos el descenso de Cristo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, comienza el descenso desde la gloria a la tierra, de la tierra a la cruz, luego el sepulcro, y a continuación dice que Él es exaltado y recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y este título no es honorífico, es un título actuante. Es el Yahweh Sebaot del Antiguo Testamento, el Señor de los ejércitos. Sus enemigos no tienen ninguna fuerza delante de Él. Es más, cuando estudias el Apocalipsis, cuando lees el Apocalipsis con calma, descubres un momento en que el Señor de la gloria desciende para luchar contra todos los ejércitos de las naciones en la tierra. Está rodeado de ángeles, está rodeado de gloria, los querubines están con Él, los serafines, los ángeles, los arcángeles, pero el que interviene contra todas las huestes de maldad es Él solo, con la espada que sale de su boca. Cristo se presenta aquí no solamente como el Señor, sino como el defensor de la iglesia. El Señor Jesucristo entra en juicio, no solo contra los enemigos suyos personales, enemigos del Evangelio y de la verdad, sino que entra también en juicio con aquellos que los consienten.
A veces tenemos una idea extraña de Dios. Aún anteayer estaba leyendo un libro que tengo en el lugar de libros prohibidos de mi biblioteca. Hay una zona que no se debe tocar. Y saqué un libro que hace tiempo me habían regalado por casualidad, porque buscaba otro. Y ese libro habla de los genocidios del Antiguo Testamento. Lo había leído una vez y lo arrinconé ahí y abrí el libro. Y claro, el autor del libro, yo creo que no conoce a Dios para nada. De manera que presenta un Dios despótico en el Antiguo Testamento con la espada desenvainada para pelear con todo el mundo, y en el Nuevo Testamento un Dios bonancible, tranquilo, que no le da valor a nada, que no se enfada por nada y que ha perdonado absolutamente. Dios es gracia, compasión y misericordia, pero es también justicia y juicio. Por tanto, el Dios de la Biblia advierte, pero también actúa. Y recordáis que el Dios de la Biblia dijo a una de las iglesias que la hemos visto: si no cambias, vendré a ti y sacaré el candelero de tu lugar. Significa, dejarás de ser iglesia, porque no estás cumpliendo con la misión de testimonio. No debemos equivocarnos, mis queridos hermanos. La gracia no resta al juicio. La gracia tiene misericordia, compasión, es bondadosa, perdona mis ofensas. Pero las consecuencias del pecado se manifiestan siempre en nuestras vidas. ¿Fue perdonado David cuando pecó? Claro. ¿No dijo delante del profeta: he pecado contra el Señor? ¿Y qué le dijo el profeta? También tu pecado te es perdonado. Las consecuencias de esa acción cambiaron el rumbo de la vida de David. Nunca más fue igual David. De manera que lo que Dios está diciéndonos esta mañana es una advertencia solemne. Os amo, pero soy el juez que juzga las acciones injustas de los creyentes. En segundo lugar está la iglesia. La iglesia en Pérgamo no sabemos nada de ella prácticamente. ¿Quién la fundó? ¿Cómo se fundó? Las iglesias de Asia Menor no están muy alejadas unas de otras. Y desde Éfeso, núcleo evangelístico 100%, fueron alcanzados varios lugares. Es probable que Pérgamo fuese alcanzado desde ahí, pero tampoco tiene importancia. Lo que es cierto, lo que es evidente, es que en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, hay una iglesia de Cristo, una iglesia puesta por el poder de Dios y por la acción de personas que predican el Evangelio. No se conoce quién la fundó, pero está puesta ahí. El Señor conoce la iglesia. Fijaros en el versículo 13, yo conozco. ¿Y qué conoce? Tus obras. No solamente conoce la iglesia los nombres de los creyentes, Él conoce como pastor a sus ovejas, pero Él conoce la acción de la iglesia, cómo está actuando esa iglesia. Y lo primero que conoce es el lugar donde está la iglesia ubicada. Y dice el texto, donde está el trono de Satanás. ¿No te llama la atención esto? ¿Has pensado alguna vez que Satanás tiene un trono en algún lugar de la tierra? Bueno, el trono de Satanás es un trono móvil. Se ha movido cuando ha querido de un lado para otro. Y esto de Pérgamo y del trono de Satanás es muy interesante. No tengo tiempo esta mañana, solamente daros dos pinceladas de la historia. Cuando lees en el capítulo 9 del libro de Génesis, hay un personaje que se llama Nimrod. Este hombre es un hombre poderoso pero rebelde contra Dios, y me dice la Biblia que él fundó una ciudad que se llama Babel, Babilonia. De manera que ahí comienza esa ciudad, ciudad idólatra, ciudad perversa, etcétera, etcétera, y va transcurriendo el tiempo. Y esa ciudad de Babilonia, a causa del declive del imperio babilónico, va perdiendo importancia. Y los sacerdotes del culto babilónico tenían varias características. Una de ellas es que quemaban mucho incienso en los actos religiosos. Segundo, se vestían de púrpura. Y tercero, usaban un gorro en forma de triángulo, muy parecido a lo que las iglesias cristianas nacionales utilizan, no solo en España, sino en Inglaterra. Y que se nos dice que es la figura del triángulo, etcétera, etcétera. Es
un gorro que en principio representa un pez, y esto tiene que ver con idolatría. Cuando esa ciudad de Babilonia no puede contener porque va a ser invadida, etc., y no contiene la religión histórica de Babel, esa religión con todo su sacerdocio se trasladó al reino de Lidia y se ubicó en la capital. ¿Cuál es la capital? Pérgamo. Y va pasando el tiempo, y el último rey lidio, que no tiene descendencia, Talo III, al no tener a quién dejar ese reino, lo dejó a los romanos. Y todo el conjunto de la religión babilónica que está ahí fue trasladada a Roma, entre otras cosas, dándole al emperador el título de pontífice máximo. Ahí tenéis el trono de Satanás. El trono de Satanás se mueve a donde él quiere y como le es necesario. Pero lo que es cierto es que en el lugar donde reside la idolatría y donde Satanás se manifiesta de una forma especial, conforme al pensamiento o al conocimiento mejor de Dios, en ese lugar está su iglesia, el trono de Satanás. Satanás ejerce autoridad ahí y es reconocido. Pero frente a eso, Cristo dice a la iglesia: retienes mi nombre. Mi nombre es sinónimo de persona. Tú estás amándome y sosteniendo que tú eres del Señor. Y frente a otros que están proclamando que hay ídolos que son señores, la iglesia de Cristo, en el lugar donde Satanás tiene su trono, dice: Jesús es el Señor. Ahí tienes el gran testimonio de la iglesia. Frente a la oposición diabólica, la iglesia mantiene algo único que le pertenece y que disfruta. Jesús es el Señor. Lamentablemente, el señorío de Cristo declina en la iglesia de Cristo. El trono de Cristo ha sido ocupado muchas veces por los tronos nuestros. El gobierno y la orientación de la iglesia la marcan los hombres, cuando tiene que marcarla el Señor. Y el Señor dice: frente a un mundo complicado como aquel, hay una iglesia que mantiene mi nombre. Segunda cosa, no ha negado mi fe. Cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando solamente de la teología bíblica. Vosotros mantenéis la enseñanza apostólica, sin duda ninguna la mantenían. Lo que está hablando es de la fe que activa y orienta la vida del creyente. Es decir, vosotros en medio de un mundo incrédulo, de un mundo pecaminoso, vivís como personas de fe. La fe no solamente es la que nos permite recibir la salvación como instrumento de salvación. La fe es el motor dinámico de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan y Santiago, que son hombres muy prácticos de iglesia, no hablan tanto de fe. Yo tengo mucha fe. Santiago es muy práctico y dice: tienes mucha fe. No me hables de fe, estoy harto de fe. Déjame ver las obras que tú haces y yo te diré si tienes fe o no. Y el escritor bíblico termina con una frase convincente y concluyente: la fe que no produce obras es muerta en sí misma. Por tanto, lo que está diciendo aquí el Señor es: eres una iglesia dinámica, que mantienes el señorío y mantienes la fe. Pero esa palabra aparece, esa conjunción aparece muchísimas veces en la Biblia. Cada vez que te aparezca la palabra pero, párate un poquito. Esa conjunción adversativa va a hacer un contraste. Hay una situación, pero. Y este pero va a abrir la puerta a una serie de defectos de la iglesia. Primero, tienes ahí en tu interior, personas que tienen mala doctrina. Versículo 14.
tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. El gran problema no es que en la iglesia haya alguna persona que venga con una mala doctrina. Lamentablemente ha pasado siempre, pasa y pasará. El problema es que la iglesia mantenga una vinculación con quien tiene mala doctrina. Y aquí la mala doctrina comienza precisamente por estas personas que dicen que tienen la doctrina de Balaam. Bueno, para entender todo esto hay que conocer un poquito de la historia de la Biblia, ¿verdad? Y recordar que Balaam fue aquel profeta alquilado por Balac para que maldijese al pueblo de Israel. Y parece ser que como las maldiciones no vinieron y él no pudo cumplir el ministerio, le enseñó a Balac lo que había que hacer para que el pueblo de Israel no fuese bendecido, a poner obstáculos en el camino. Y hay dos obstáculos que le enseñó a poner: idolatría y perversidad moral, corrupción moral. Tienes la doctrina de Balaam. Primera cosa, no te estás preocupando de quienes son tropiezo, mal ejemplo para otros. La vida cristiana es una vida ejemplar. Nosotros predicamos a Cristo no con palabras solamente, sino específicamente con el ejemplo. Los líderes de la iglesia se les requiere, según lo que Pablo enseña en las cartas pastorales, se les requiere que sean ejemplo. La conducta de los líderes es vital para el ejercicio del liderazgo y dice que no tengan nada de oposición o de mala fama en el mundo, no en la iglesia, en el mundo. Por tanto, el pecado, las formas pecaminosas, hay que eliminarlas, luchar contra ellas dentro de la iglesia de Cristo. Quiero recordaros que estamos en un tiempo, ¿para qué recordaros? Lo sabéis muy bien, en un tiempo de un relativismo moral absoluto. Nada es malo. Bueno, ha tenido un fallo, ¿lo oísteis alguna vez? Bueno, pobrecito, es que no sabía bien lo que hacía. ¿Cómo qué? No hay que olvidar que cualquier pecado, por pequeño que sea, quiero que lo recordéis, por favor, sé que lo sabéis, cualquier pecado, por pequeño que sea, ha costado la vida, la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, el pecado tiene enorme importancia en la vida cristiana. Una persona que practica el pecado tiene que preguntarse si nació de nuevo. Y alguien dice, bueno, yo no tengo graves pecados, no soy adúltero, ni fornicario, ni ladrón, ni idólatra. Bueno, no hace falta que seas eso. Si tú eres incapaz de entender claramente la relación de comunión en la iglesia de Cristo, estás viviendo el pecado. Si tú eres incapaz de amar a tu hermano, estás viviendo el pecado. Y el apóstol dice que aquel que no ama a su hermano permanece en muerte. Estoy viendo a muchas personas en nuestros días que se consideran héroes de la fe. ¿Sabes lo que es un héroe de la fe? El impecable por fuera, pero lleno de miseria por dentro. Y estas personas están permanentemente viendo a los demás. ¿Para qué? ¿Para ayudarles? No. Para extender su dedo acusador contra este y contra el otro. Mira cómo vive, mira cómo hace. Ocúpate de manifestar tu fe al mundo y a Dios mediante el amor, que es el instrumento y la manifestación esencial de la iglesia de Jesucristo. Poner tropiezo. Segundo, cometer fornicación. Claro, no vamos a entrar tampoco en esto, porque la fornicación era muy típica en los tiempos de Pablo, ¿verdad? En el mundo greco-romano era normal, y Pablo escribe a los Corintios y dice, todavía no echasteis de vosotros la fornicación, y hay alguna que excuso decir cómo es. Pero bueno, dejemos ese tipo de... Fornicación no solamente es el hecho de una práctica ilícita en el plano íntimo. Fornicación también es una práctica espiritual. En el Antiguo Testamento se habla de fornicación cuando Israel, dejando a Dios, practicaba el culto de los ídolos. Por tanto, todo aquello que tenga una relación contraria a la vinculación con Cristo como esposa y esposo es
un pecado que la Biblia cataloga como fornicación. Voy a terminar eso diciéndolo de una forma muy clara y muy simple. Es vivir una vida doble, de piedad por fuera y de permisividad moral por dentro. El creyente tiene que ser transparente, tiene que ser sincero, tiene que ser sin defecto. Por tanto, se acerca Cristo a la iglesia y dice: tengo contra ti que tienes esto. Y algo más, además, están enseñando mal. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ese versículo es complejo. Se ha estudiado de muchas maneras. He leído incluso que los nicolaitas eran los seguidores del diácono Nicolás o del presbítero Nicolás. Y claro, pobrecito Nicolás, esto habrá hecho todo lo que sea y habrá tenido sus seguidores, pero no está aquí esto. Como no sabemos realmente qué es eso, lo que podemos es tomar el significado de ese nombre Nicolaita. Es una palabra griega compuesta por dos voces. Una tiene que ver con gobierno, con autoridad, y otro tiene que ver con pueblo. Luego, lo que está diciendo aquí probablemente es que hay personas en la iglesia que resisten absolutamente la autoridad de la Biblia, la autoridad del Señor y la autoridad delegada por la palabra al liderazgo de la iglesia. Es la gran democracia eclesial, en donde nadie tiene derecho a decirte nada, porque tú eres importante y sabes lo que tienes que hacer. Una iglesia con estos problemas tiene en su interior un cáncer que va a destruirla. Y el Señor viene y advierte a la iglesia: mira no solamente qué hay entre ti, sino que tienes, es decir, los mantienes vinculados a ti, haciendo el daño correspondiente al testimonio y también a la enseñanza de la Biblia. La Biblia, la enseñanza de la Biblia es cuestionada. Yo doy gracias a Dios. Esta mañana ha sido una bendición muy grande para mí ver a Marcos y a Yael marchando ¿a qué? A estudiar la Biblia. Los institutos bíblicos de primer nivel en todo el mundo han decrecido más de un 25% de media. Hay alguno que creció el año pasado. Hablar de una clase bíblica de jóvenes donde vamos a estudiar sistemáticamente... No, no. Hablemos de temitas, de noviazgo y de historias de estas, que sí que son buenas. Nadie va a crecer espiritualmente sin Biblia. Nadie va a vivir una vida santa sin Biblia. Nadie va a comportarse conforme a Dios sin Biblia. Y la Biblia dice: en tus mandamientos he meditado, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Escribía esta semana y las entregaba las notas, comentario a las notas de la Unión Bíblica. ¿Sabéis que la Unión Bíblica ha tenido que sacar las pastas de las notas de años pasados, ponerle otras pastas para regalar, porque llegó a tener más de 20.000 ejemplares en los almacenes? ¿Por qué? Porque los creyentes han progresado tanto que no necesitan una ayuda para la Biblia. No, porque los creyentes no leen la Biblia. Este es el gran problema. La Biblia es un libro desconocido en las casas de los creyentes. Y si no volvemos a la Biblia, no hay futuro para esta iglesia. Y si no afirmamos la iglesia en la Biblia, no tenemos futuro. Corrientes doctrinales raras soplan permanentemente en la iglesia. Tenemos que tener una iglesia sólidamente anclada en la Biblia para caminar conforme a la voluntad de Dios. Por último, ¿cuál es la responsabilidad? Dios dice: tienes un riesgo alto. Versículo 16. Arrepiéntete.
pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos, no contra ti, con la espada de mi boca. Es decir, tú no utilizas la disciplina en la iglesia, no limpias la iglesia, la voy a limpiar yo. Y cuando Cristo interviene, yo diría radicalmente. Tiene gracia y tiene misericordia, pero también tiene poder personal para ejercer el juicio. Por tanto, hay una responsabilidad personal. Versículo 17. El que tiene oídos, oiga. Siempre el llamado es a la iglesia. Nótalo en cada una de las cartas. La respuesta siempre es del individuo. La responsabilidad es del hombre, del individuo. Por tanto, el Señor dice, mira primeramente tu vida. ¿Andas tú en estos caminos o no? Y si andas, arrepiéntete. Y oh Señor, yo me arrepiento. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es la bendición. Y notarás que hay una promesa muy especial. Les daré a comer del maná. Segundo, les daré una piedrecita nueva con un nombre escrito. Las dos cosas tienen que ver con bendición. Comer del maná escondido. ¿Recuerdas el pueblo de Israel en el desierto? Se levantaban temprano por la mañana, Dios había derramado del cielo, ¿qué? Bendición. Se levantaban al otro día, nuevamente bendición. Dios bendice al creyente que vive en comunión, en correcta relación con Él. Y lo que también nos enseña eso es la compañía y la comunión de Dios en la vida del creyente. ¿Sientes la comunión de Dios? ¿Tienes limpieza espiritual para que puedas sentirla? Y ahora estoy hablando de experiencia. Hay experiencias enormemente bíblicas. No es el sentimiento trasnochado que se produce por una acción que actúa en la mente y en el corazón de la persona y que la conduce a sentir emociones. ¿Tú has visto algún artista de cine llorando en la pantalla? Sí, bueno, eso es pura emoción generada. No hablo de sentimentalismos que fluyen de una estructura establecida en el entorno. Hablo del sentir a Dios en la presencia suya en tu vida personal. Hablo de que un día vayas en el camino y tú calles porque sientes que Dios está a tu lado. Hablo de silencio en el culto en alguna ocasión porque el Espíritu de Dios está presentando a Cristo de tal manera que no hay lugar para nuestras palabras. Y el silencio no es un silencio de no saber qué hacer, sino de la impactante presencia de Dios. Por último, la piedrecita blanca. Se dice que en las bodas, en las festividades de gente de alta sociedad de entonces, a veces se daba al invitado una piedrecita tallada con su nombre. De modo que el invitado venía y presentaba la piedra para entrar. Pero como no había carnet de identidad entonces y no había fotografías, a veces se tomaba la piedra con el nombre y se partía en dos. Y se daba una parte al que iba a venir y otra parte quedaba en la mesa del que recibía. Luego venías con tu parte, ponía la otra completa, entra. El nombre del invitado no lo sabían todos los invitados, pero lo sabía él. Dios nos llama a una vida de compromiso con Cristo y nos invita a la mesa de comunión con Él. La mesa de la comunión con Cristo traerá problemas para el creyente, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero habla de relación con Dios. Y escuchad el versículo con el que quiero terminar. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y más? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es el tiempo de la reacción, el tiempo del compromiso. Es el tiempo en que Dios esta mañana, antes de que salgamos de este lugar, te está preguntando: ¿asumes el compromiso conmigo? Es el momento en que Dios viene a tu encuentro y te dice: yo quiero una vida así para ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por esa vida?
Y lo que tú y yo tenemos que hacer esta mañana, yo tengo que hacerlo. Y seguro que tú también, es limpiar los contactos de la comunión con Dios. Creo que los más viejos aquí, hoy los coches no tienen ese problema, los automóviles. ¿Recordáis cuando teníamos aquellos automóviles antiguos, embornada la batería, descubierta, que al cabo de un tiempecito, sobre todo en Galicia, se ponía llena de óxido de cobre? Un día voy yo con un coche que tenía, un Morris, que tenía dos problemas graves. Uno, el delco al lado de la parrilla. De modo que cuando llovía le ponía un periódico delante de la parrilla, porque si no, aquello no funcionaba. Segundo problema, una batería también puesta ahí adelante. Un día, llegando a León, paro en una cafetería para tomarme algo y cuando salgo, abrí el motor, todo está bien. Tiré del cable de la batería, todo está bien. Desesperado de la vida, pregunté al de la cafetería en aquel tiempo: oiga, ¿dónde hay un mecánico por aquí? Y dice: bueno, en el pueblo siguiente yo se lo llamo. Allí estuve, otro café, y allá viene el mecánico. Y el mecánico dice: ¿qué le pasa? Pues mire, tac, tac. Echa mano de una llave de tuercas, desemborna la batería, saca, la sacude, le pasa una lima, pone, la aprieta. A ver. Brrr. Yo dije: pero si estaba todo bien. Estaba todo bien, pero el óxido impedía el contacto. Tienes que subir al borne de tu batería, de la comunión con Dios esta mañana, para decir al Señor: examíname, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo quiero dejarte un instante antes de orar para que tú respondas a esa invitación de Dios y digas en el fondo de tu alma al Señor: Señor, yo quiero vivir como tú demandas para gloria de tu nombre. Un momento de recogimiento personal. No voy a pediros que manifestéis vuestra decisión. El que tome una decisión por Cristo, Él conoce esa decisión. Y dile al Señor: Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Quiero vivir una vida para gloria de tu nombre desde hoy en adelante. Ayúdame, dirígeme y oriéntame. Padre nuestro y Dios nuestro, gracias por la bendición de haber celebrado esta reunión de comunión los unos con los otros. Gracias por la alabanza. Gracias por las canciones que salieron de nuestra boca al impulso de nuestro corazón por el poder de tu Espíritu. Gracias porque reconocemos que tú eres el Señor. Gracias porque sentimos que no hay condenación para nosotros, porque tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador, murió por nosotros en la cruz. Gracias porque has abierto una senda de victoria, porque Jesús es el Señor y porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre hay victoria. Y queremos sentir la victoria suya en nuestras vidas, en el poder de tu Espíritu. Por eso venimos a tu presencia reconociendo nuestras transgresiones y confesando nuestro pecado, y pidiéndote que tú nos restaures para gloria de tu nombre. Dios del cielo, no es nuestra obra, es la tuya. No es nuestra iglesia, es la tuya. Por esta iglesia tuya pedimos esta mañana. Pedimos, Señor, que la iglesia unida sea el referente en poder espiritual, en santidad, en alcanzar a muchos para Cristo y en victoria. Sabemos que tú quieres llevarnos en triunfo siempre, y nos ponemos en tus manos rogándote una bendición especial sobre cada uno de nosotros. Una vez más, Señor, yo quiero pedir por Marcos y Yael en esta partida momentánea a formarse.
Dios del cielo, cuídalos del maligno y haz de ellos ejemplo de vida y tráelos de nuevo a nosotros para trabajar juntos en el progreso del Evangelio. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Ayúdanos y bendícenos conforme a nuestra necesidad y de acuerdo con tus riquezas de gracia en Cristo Jesús. A ti la gloria, el honor, la honra. A Jesucristo el Señor, Salvador nuestro también. A Dios el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra, compañero de nuestra vida personal, le adoramos en esta mañana. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.